Yo sí quiero decirles que hay, como la UNEM Medicam, solamente hay 6 en el país, y nosotros somos la UNEM Medicam con la mayor infraestructura, la que mejor tiene los mastógrafos digitales, la que tiene la mejor tipo de, por ejemplo, tomas de esterotaxia. Tenemos un quirófano para llevar a esto, y a veces son infraestructura que a lo mejor no sabemos, o a lo mejor no sabemos cuánto impacto se puede tener, ¿no? Entonces, en este tipo de oportunidades pues podemos proyectarnos para que sepamos, y nos estamos muy orgullosos que somos la que está más grande. Entonces, antes no había ese tipo de infraestructura. Por ejemplo, con los mastógrafos, ¿no? En el 2006 había solamente como una sola unidad móvil, y ahorita pues tenemos 43. O por ejemplo, la mastografía tenía un costo en el 2006, ahorita ya es gratuita a partir del 2008. Entonces, lo que sí no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer, que es que a lo mejor te crear más infraestructura y organizarnos, pero lo que no podemos hacer es llevar alguna alteración en la evolución natural de la enfermedad y modificar este ritmo de crecimiento tumoral, ¿no? Actualmente pues sabemos que este tipo de tumores puede aparecerse más en la premenopausia o en la menopausia, pero lo que sí es importante es que veamos que tiene una variabilidad individual en el ritmo de crecimiento. Esto es, hay tumoraciones de lenta progresión contra casos de que tienen una rápida progresión. Entonces, más que la sobrevida y los costos de tratamiento, pues son en base a la etapa clínica. Lo que sí podemos tener es, por ejemplo, esta gráfica que está hacia la negra, habla acerca de cuáles son en cáncer de mama hay 4 etapas. Y de estas 4 etapas es la posibilidad de sobrevida. La sobrevida es lo que está de esta forma. Entonces podemos ver que una etapa 0 tiene hasta un 100%. Y así va disminuyendo de acuerdo a la etapa en la que se diagnostica. Este es el porcentaje que hay de sobrevida. Por ejemplo, etapa 0, 94, etapa 1, 87, etapa 2 de un 78 hasta un 68, la etapa 3 de un 51 hasta un 42, la etapa 3, hasta un 30, y la etapa 4 un 17. Entonces todos como objetivo pues que diagnostiquemos. Mientras más rápido se confirme, esto sí puede impactar en su mortalidad y su sobrevida. Obviamente ya de que empiece el inicio del tratamiento o que llegue con nosotros, pues ya llegando con nosotros nos encargamos de que ese inicio de tratamiento no sea mayor. Entonces, ahorita preguntábamos algo, oye sí, pero por ejemplo ya está muy padre eso de los estudios de tamizaje y de la mastografía, pero ¿qué hacemos cuando tengamos un caso de sospecha? Entonces yo les quiero comentar un poquito de cómo estuvo esto de los tamizajes. En el mundo se juntaron los médicos radiólogos y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer o qué conducta vamos a determinar ante los estudios que puedan salir con sospecha? Entonces nació el BI-RADS. El BI-RADS es un sistema de datos y de reporte de imagen que es a nivel mundial. Entonces, obviamente este BI-RADS, lo ideal es que lo de los radiólogos, que después hacen alta especialidad en imagenología, en patología mamaria, y luego hacen intervencionismo, ¿no? Que es poder llevar biopsias. Está muy desvirtualizado esto últimamente porque hay muchos radiólogos que se meten a hacer patología mamaria o que se meten a interpretar mastografías. La verdad es que la Secretaría tiene un excelente control de calidad en cuanto a que en las unidades de diagnóstico los radiólogos que contratan son radiólogos que tienen la subespecialidad en oncología o que tienen esta formación. Por eso es confiable que ustedes ante un estudio sospechoso los manden a este tipo de unidades, porque los estudios se cortejan. ¿Me explico? Entonces ellos estandarizan los hallazgos y entonces con esto norman las conductas a seguir ante las diferentes presentaciones de sospecha cáncer. Entonces tenemos que, por ejemplo, ellos les dan una calificación, ¿no? La calificación está en base a BI-RADS, va del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en la columna del medio vemos la posibilidad de malignidad y en la de la derecha la acción. Entonces, por ejemplo, si sale un BI-RADS 0, es un estudio que el radiólogo, como en muchas ocasiones no tiene un estudio comparativo, es una imagen que tiene como sospecha y necesita comparar con otra cosa. Entonces es un estudio inconcluso. No se da por normal, es un estudio inconcluso. Entonces si hay una mastografía, posiblemente necesite ultrasonido. ¿Por qué es importante? Porque hasta el 15% puede salir en ese estudio complementario con una sospecha de malignidad y confirmarse un cáncer. La columna del medio habla del porcentaje de malignidad que puede encontrarse en ese estudio. El BI-RADS 1 y 2, ese sí se da por normal, ¿no? Sin embargo, el BI-RADS 3 son pacientes que son hallazgos probablemente normales.
Entonces, el radiólogo necesita en un plazo de 6 meses hacer otro estudio y no puede quedarse como BIRATS 3 por otros 6 meses. En 6 meses él tiene que o bajarse a un BIRATS 2 como normal o subirlo a BIRATS 4 y hacerlo sospechoso. Entonces ya los casos de sospecha de cáncer es el BIRATS 4 o 5, porque estos llevan del 30 al 90% de que ese caso tenga cáncer. Entonces son pacientes que forzosamente se tienen que hacer biopsia y nosotros valoramos qué tipo de biopsia y llevarlo a esa correlación para confirmar o desconfirmar. Entonces este es un esquema que nos habla, por ejemplo, que tenemos un BIRATS 4 y que se tiene que, en los casos de BIRATS 4 pues tenemos que llevarlo a una correlación dependiendo del hallazgo. Obviamente todo esto en el escenario de que no sean tumores palpables. Por ejemplo, si es un quiste, pues hacemos una biopsia guiada por ultrasonido. Si son calcificaciones, pues una esterotaxia. Si es una lesión no palpable, pues hay que hacerlo por una biopsia guiada por marcaje, o si es una lesión palpable, una biopsia incisional o truco. Y tener en nuestra mente, ¿no?, que siempre es o una mastografía, una lesión sospechosa, hay que hacer una toma de biopsia guiada o no por estudios de imagen y luego confirmar por histología. Entonces estas son algunas acciones que hemos realizado desde el 2006 al 2010 en el estado, en nuestro estado. Por ejemplo, en el 2010 hubo acerca de exploraciones físicas 266,000, de mastografías 12,156, de ultrasonidos mamarios acerca de 973, de biopsias acerca de 469. Si hiciéramos un corte, por ejemplo, en 2012, de pacientes que entre las que están en tratamiento, pues están 672 en tratamientos en el COE y 617 entre el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General y el Juárez. Y entonces este es un comparativo acerca de, por ejemplo, de cuánto cuesta, por ejemplo, entre una mastografía y una biopsia, que no pasa más de 3,000 pesos, a cuáles son los costos por etapa de enfermedad. Pero más que el costo, acuérdense que es el pronóstico y la sobrevida que se le está ofertando a esa paciente. Entonces, como reto, pues tenemos que lleguemos al grupo blanco, ¿no?, al grupo de riesgo, al grupo de los pacientes que no acuden regularmente a los servicios de salud. Y les voy a platicar un poquito de la UNEM. El problema del Estado en muchas ocasiones es la geografía y la interpretación de los estudios. Es decir, pueden salir muchos camiones a tomar mastografías, pero en este tipo de geografías complejas. Pero la interpretación, puede haber un rezago en la interpretación de estos estudios de imagen. Entonces, la UNEM nació como su creación fue como respuesta ante una necesidad que hay, que es la interpretación y el pescar esos casos sospechosos. Entonces lo que nosotros hacemos es que está en red los mastógrafos junto con las unidades móviles y hay un cuarto de lectura donde hay radiólogos con alta especialidad en mama. Entonces, por ejemplo, la gente que está en Denesa o la gente que está en Atizapán o la gente que de esas unidades móviles se lee, se interpreta. Entonces los casos sospechosos tenemos un centro de llamado en los cuales lo traen para poderlos llevar a esta correlación histológica que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues las unidades también dedicadas a la detección de cáncer. Nosotros apenas vamos a cumplir 1 año y su envío oportuno a un centro oncológico. Y el subregistro, obviamente había problemas en cuanto al subregistro. Y también cómo nos visualizamos, pues para favorecer el intercambio de la información, ¿no?, en todos los niveles de atención. Y obviamente intentar formar también recursos. Bueno, entonces realmente lo que nosotros intentamos es fortalecer el modelo de detección, porque con ellos lo que se ha visto y se ha documentado que sí hay impacto en disminuciones de mortalidad y morbilidad y tener una cobertura geográfica. Entonces, para el cáncer de cervix, este es un cáncer que está pues controlado. Realmente en el 2008 hubo, a nivel mundial hubo 530,000 casos, 85% en países subdesarrollados. Es la segunda causa de cáncer en la mujer, arriba de 25 años. Tenemos una tasa del 14%. La detección oportuna es por Papa Nicolau y por captura de híbrido. Y la disminución, ya hay una disminución documentada de un 5% anual. Es decir, por ejemplo, en 2006 hubo 4,100, para el 2012 ya hubo 3,200. En 2010, en las muertes, hubo de 4,057, en nuestro estado hubo 393. Ese es el comparativo en cuanto a la tasa de mortalidad nacional a la de nosotros del estado. Por ejemplo, a nivel nacional está en 15,28 y en nuestro estado tenemos 10,49.
obviamente todo esto, por ejemplo, si traspolamos, pueden decir, oye, Dani, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que se controló también? Bueno, porque recordemos que hace unos años, a lo mejor dentro de 10 años vamos a estar diciendo lo mismo que de mama, ¿no? Ya estamos por debajo de la tasa, pero fue porque hace algunos años, con la creación de las clínicas de colposcopía, de cada hospital y todo eso, pues los casos sospechosos de Papá Nicolau, pues se fueron corroborando y esto sí ayudó mucho a disminuir la tasa. Eso fue lo que pasó en nuestro estado, por eso se controló también, porque ya el modelo, en cuanto por ejemplo el ISEM tiene, pues ya tenemos 13 unidades de colposcopías acreditadas por el Centro Nacional de Equidad de Género, y eso habla muy bien de como organización interna que se pudo meter y disminuir tanto la tasa de mortalidad en comparación con la media nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un comparativo que desde el 2009, de las 4.169 para ubicarnos, hubo 2.129, o sea, el 51% ocurrieron en mujeres de 40 a 64 años. E insisto, pues yo creo que son mujeres que están a cargo de su casa, son pilares importantes. Y 1.645, o sea, el 39% ocurrieron en 65 años o más. Entonces, de alguna forma, estos son los datos que se encuentran en el Centro Nacional, en el cual, pues hemos visto, esto es hablando de nuestro estado, que se ha disminuido la tasa de mortalidad y mortalidad, pero por promoción, prevención, detección y diagnóstico. Entonces, la tendencia de sí es a disminuirla, pues ya está un 10.9, ¿no? Alcanzando, esto es lo que se esperaba alcanzar y esto así se está alcanzando. Entonces, como prevención, pues factores de riesgo es para el cáncer de cervix, tabaquismo, desnutrición, el inicio de vida sexual antes de los 18 años, y eso es algo importante. Nosotros como gente relacionada a las áreas de la salud, pues sí tenemos que promover que se hagan estudios de tamizaje. El factor de riesgo más importante para alguien para presentar cáncer cervicuterino es nunca haberse practicado una citología. Y los métodos de tamizaje, pues es la citología y la captura de híbridos. Estas son algunas cifras que hemos realizado dentro de la Secretaría. Bueno, las citologías han llegado a unas cifras de 290,000. Estas son las jurisdicciones donde más se ha trabajado. De capturas de híbridos, 176,000 en el 2011. Y este es en caso de casos nuevos, ¿no? En el 2011 hubo 1,115 casos nuevos y pacientes en el oncológico en la actualidad 475. Las detecciones por jurisdicciones, pues Toluca, yo creo que tenemos la ventaja de tener el laboratorio estatal, también pues es un muy buen trabajo, ¿no? Bueno, estos son algunos de los costos, pero más que de los costos y demás, la ventaja de los costos es que como sistema da la oportunidad de ofrecer mejores, que se lleguen a mejores resultados con eficacia y efectividad. Entonces, porque finalmente lo importante es hacer con los recursos llegar a tener mejores resultados, que en esto se traduciría en el pronóstico y en la sobrevida. Finalmente, del grosor de las necesidades que haya para atacar un problema de salud, pues lo importante es ver cómo se puede impactar o con qué tipo de métodos. Entonces, los retos en cuanto a CACU, pues es seguir disminuyendo ese 5% y obviamente llegar a esas áreas rurales, y es un seguimiento, finalmente es un modelo que ya está fortalecido, que ya está estructurado, que a diferencia de MAMA, pues en MAMA nos estamos organizando con acciones muy específicas, pero en esto, pues lo importante es seguir fortaleciendo ese modelo y dar como el seguimiento a esos pacientes que van. Yo tuve la oportunidad de estar de responsable de la clínica de colposcopía del Mónica, 2010 y 2011, y entonces sí, a veces es importante porque, por ejemplo, van pacientes, pero luego ya no regresan, y muchas ocasiones es por el transporte o porque no tienen para su comunidad. La verdad es que es súper difícil a veces que venga, por ejemplo, gente, no sé, de Topilejo o poblaciones más distantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este esquema en el cual habla del cáncer de mama y el cáncer de cervix, la tasa nacional, y habla cómo estamos nosotros en cuanto al cáncer, por ejemplo, de mama y el cáncer de cervix. Si se fijan, esta es la comparativa con esta y nos hemos mantenido siempre por debajo. Y en cuanto a al cáncer de mama, la cáncer de mama y el cáncer de cervix también. Entonces, yo creo que dentro de las cosas que podemos realizar en nuestro día a día es como esa correlación
entre lo clínico y nuestra información que podemos dar. Entonces, con esta diapositiva lo que les quiero transmitir es que todo lo que hagamos como médicos se tiene que, como de alguna forma, medir para poder llegar a tener hay una eslogan de la doctora Patricia que me gusta mucho de su administración, que fue excelencia académica con justicia social, ¿no? Entonces, muchas cosas de nosotros como médicos podemos traducirlo en cómo nuestros resultados, en medirlos. Entonces, gran parte es que los resultados, los estudios clínicos que tengamos y las capacidades, tenemos que ver en cuánto engrana, en cómo nos miden. Por ejemplo, si nos dedicamos y cada quien esto lo valorará a lo que se dedique dentro de las áreas médicas, pero si por ejemplo nos guiamos entre el cáncer de mama, pues tenemos que saber, por ejemplo, en su mastografía, cómo está la congruencia entre cómo encuentro a mi paciente y cómo fue el resultado de esa mastografía, y si necesita biopsia o si necesita algún tipo de estudios. Bueno, a lo mejor ustedes no lo van a hacer, pero entonces a lo mejor van a decir, bueno, le hablo a mi Tania o veo cómo está ahí en la UNEM, porque finalmente si le ponen así, o mi nombre, o si ponen la UNEM, pues sale ahora con tantos métodos que tenemos como de tecnología para llegar. Hay opciones, hay gente que ha llegado con nosotros porque no sabían dónde estábamos, pero nos googlearon, ¿no? Entonces, o en el cáncer de cervix también hay que medir, ¿no? Ver la congruencia que hay entre la citología, el Papá Nicolau, la Colpo y la histología. Pero sí, mi invitación es que para que podamos llegar a esa excelencia académica, o sea, todo lo que hagamos lo tengamos que medir. Incluso nuestra propia experiencia como médicos la tenemos que traducir, aunque sea en un artículo de reporte de un caso o una serie de casos, no sé, pero sí tenemos que hacer. Eso es lo que le falta mucho al país. Entonces quiero cerrar con nuestra experiencia. Estos son casos de lo que hemos trabajado en la UNEM. Esta es la fotografía, por si algún día la pasan por ahí. Estamos a un lado del oncológico. Entonces, por ejemplo, esta es la experiencia nada más del 2013. Estas son las series de mastografías que se realizaron. Por ejemplo, en este año realizamos 2.611. Entonces, bueno, este es nuestro equipo. El que está aquí al lado pues, es el director y mi jefe de jurisdicción, y la verdad es que yo creo que somos un gran equipo los que estamos ahí. Y entonces esta es los BRAF 4 y los BRAF 5 que hemos diagnosticado. Acuérdense que estos son casos sospechosos que se necesitan confirmar. Si es para cáncer de mama, el BRAF 4 y 5 se confirma con biopsia. ¿Qué tipo de biopsia? Pues hay varios tipos de biopsia, ¿no? Esterotaxia, guiada por ultrasonido, marcajes, truco. No se preocupen, nosotros las valoramos y las vemos. O sea, lo importante es que sepamos que se tienen que llevar un tipo de biopsia. Las BAF no se usan, ¿eh? El BAF no tiene un principio oncológico, no es una biopsia porque no da tejido. Entonces, no da tejido, no da un material. Ese es un punto de controversia dentro de la oncología. No tiene un principio oncológico un BAF, porque no se le puede hacer bloques de parafina ni laminillas, y esto no puede dar receptores hormonales. Entonces, cuando, por ejemplo, el BAF casi siempre lo quieren hacer en los quistes, pero un quiste complejo en la zona heterogénea, que es en la zona donde está lo líquido y lo sólido, puede tener hasta un 2% de posibilidad de que ahí se desarrolle un in situ. Entonces, si nosotros logramos aspirarlo, por decirlo así, le está quitando la oportunidad de quitarle el medio de contraste para poder llegar bien a un sitio. Lo ideal es que ese tipo de los quistes complejos se lleven a biopsias guiadas por ultrasonido. Entonces, si por alguna razón nuestro estado es súper grande, estamos en otra localidad donde no es, pues lo ideal es mandarla a un centro donde sí tengan el recurso para realizarse. Entonces, estos fueron los casos sospechosos que nosotros encontramos, BRAF 4 y BRAF 5 durante todo este año. El rango de edad, si se fijan, fue bien variado. Nosotros vamos a escribir la experiencia de la UNEM, nada más estamos esperando juntar unos 2 añitos. Pero, por ejemplo, si se fijan, el rango es de enero, por ejemplo, el rango fue 39 años, de febrero de 40 a 70, de marzo 35 a 75, en abril de 30 a 80. Entonces sí son rangos, porque el caso más joven fue de esa paciente de 30. Entonces sí es un rango como muy disparado. Lo ideal sería que publicáramos en nuestra población mexiquense como cuáles son esos factores de riesgo. Entonces los casos detectados que llevamos,
Y estas imágenes que vienen son imágenes de la UNEM, o sea, son imágenes de nuestras mujeres. Por ejemplo, este es el caso pues, de una paciente que venía con tumor palpable, a lo mejor no se aprecia, pero se aprecia la simetría. Este es el caso de una paciente que venía con destrucción total. Son las mujeres que están en nuestras calles necesitando de nuestra ayuda, de la de todos. Y aquí, por ejemplo, esta es una, pues a veces las marco para como delimitar dónde está el tumor. Bueno, más bien delimitar en la imagen, porque clínicamente pues se palpa. Esta es una paciente también, por ejemplo, aquí veamos, o sea, la gran ya tumoración axilar, la inversión del pezón. Y es porque a lo mejor ha faltado que asistan a una mastografía porque nadie les ha comentado, ¿no? Que se realizan. Este es un caso también, por ejemplo, esta es una paciente que se atendió en la particular, hicieron una biopsia, pero la biopsia pues salió como insuficiente y aquí porque tuvo el tumor. Es el mismo caso, ¿no? Esta pues, es una paciente con tumor bilateral. Y eso es algo muy común en la gente mayor. A veces la gente mayor no quiere decir, y por ejemplo, a lo mejor la cuidan otras personas o algo, pero yo creo que eso es un poco callista, ¿no? O sea, no comentan. Y en esta tenía el tumor bilateral. Ese es un caso de una mujer bien joven, 35 años. Hay una estirpe que es el cáncer de mama inflamatorio, que es muy rápido, por lo general se va todo a la pared. Y ese es un tipo de cáncer de mama en el varón que les comentaba. Un señor de 77 años que quizás su tumor, la mastografía y la mastografía, ¿no? ¿Cómo se ve el tumor? Este caso lo reportamos el año pasado, aquí mismo. Y bueno, este es en resumen todo el trabajo de un año de un equipo de personas en un cuadro. Del 2013, las mastografías que fueron al mes. En el total 2.611, BIRAT 4 y BIRAT 5 tuvimos de 62 a 37. La edad de rango de nuestros casos sospechosos fueron de 30 a 75. Y bueno, quizás pudimos impactar en el pronóstico de 38 personas. Y bueno, o sea, pues la verdad es que pues yo estoy muy contenta por ser parte de los académicos de la UAM, que la vida y la doctora Patricia me da la oportunidad a partir de este febrero y estoy súper contenta, ¿no saben? Y sí quise cerrar pues con el agradecerles por ser parte también de la familia y con esta frase que me gusta mucho, dice: la virtud de la vocación de servicio es rodearnos de maestros constantemente, porque enseñan al instante y el aprendizaje nunca tiene fin. Y la verdad es que todos vamos aprendiendo, esto es una cadena y yo espero que ustedes sepan que las áreas médicas y las áreas de la medicina son de las que más, todo es muy tutorial. Y pues muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora su plática. Antes de que se retiren, pasamos a la sesión de preguntas si tienen alguna duda acerca de este tema. Adelante, doctora. Sí, yo sí. La verdad es que es un gusto escucharla con tanto entusiasmo sobre sus resultados. Ojalá, yo quisiera pensar igual que usted, que a través de este esfuerzo se ha disminuido la incidencia del cáncer, pero me quedo con la duda. Nosotros tenemos trabajos y experiencias en oncología y es indudable el subregistro que se tiene y la baja cobertura que tenemos con lo mejor de nuestros esfuerzos. Yo creo que si estamos cubriendo lo que sucede en oncológico, es muy real sus resultados, pero difícilmente podemos hablar que esto representa la incidencia del Estado de México, porque simplemente el número de citólogos que se encuentran en el Estado, pues contamos con una mano. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué tienen previsto, campañas de educación para la mujer y para todos, por favor. El varón tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y también, ¿de qué manera piensan ir ampliando esa cobertura? ¿Con esto, verdad? Sí. Ay, pues antes que nada, muchas gracias por las palabras, Pero, yo creo que es un gran reto. Yo tuve la oportunidad y el gran privilegio de llegar al Estado en el 2010. Y yo siempre he dicho, yo nací en Jalisco, pero volví a nacer en el Estado de México. Entonces, pues para mí es mi estado. Entonces yo me acuerdo que dentro de los
de la Secretaría de Salud, algún funcionario lo primero que me preguntó es que en el 2010 fue que en qué me enfocaría, y por supuesto que mi respuesta fue en cáncer de mama. Entonces, yo creo que es un gran problema el subregistro, pero yo creo que vamos por buen camino, y voy a responder por qué. Antes no existían unidades, un MDDICAM significa Unidad Médica de Alta Especialidad, dedicada para la detección y diagnóstico de cáncer de mama. Y antes no existía eso. En el 2010 no existía. Entonces, el problema del Estado es la geografía tan compleja para que puedan llegar. El cáncer no voy a mencionar cáncer de cervix, porque es un cáncer que ya está controlado. O sea, las clínicas está controlado y está metido dentro de la mortalidad, y no está, lo que tiene como sistema es fortalecer. Sí tienen sus deficiencias en cuanto a que tengan que tener citotecnólogos, en cuanto a que tengan que tener, ya algún tiempo, en esos 2 años que estuve acerca de CACU, es un cáncer en el que la mortalidad está dentro de los parámetros que se esperan. Y la verdad es que sería deshonesto ahorita, por ejemplo, decir cómo está haciendo ese sistema, porque yo estuve 2010 y 2011, y actualmente en donde estoy empapada y donde estoy en mi día a día trabajando es en el cáncer de mama. Entonces, las unidades de colposcopía están dentro de los indicadores nacionales que marca la Secretaría. Para el cáncer de mama, ese sí es todo un reto. Las unidades de la UNEM-DICAM, yo insisto, este es el 6º estado que tiene ese tipo de unidades. No hay una unidad más capacitada con infraestructura más que la que tenemos aquí. Y eso les voy a contar más o menos como de una forma sencilla qué es lo que se está haciendo. El Estado tenía una gran necesidad, que es la realización de mastografías. Sí se podían realizar porque, por ejemplo, con los camioncitos o con los mastógrafos que hay 14 mastógrafos dentro de la Secretaría dispersos, se pueden tomar las placas, pero el problema es la interpretación. O sea, ¿quién hacía estas interpretaciones de imágenes y podía llegar a esos birras 4 y 5 y después traerlos hacia consigo para poder llevarlos a una correlación histológica? Porque solo así se hace el diagnóstico. Este tipo de esquemas ya ha sido algo que sea, por ejemplo, países como Inglaterra o como España lo tienen, que son unidades nada más detectadas, dedicadas para solo diagnóstico. Por ejemplo, el Nicolás San Juan o el Mónica Pretellini no tiene una unidad de cáncer de mama, pero una unidad de diagnóstico solamente detectada para el diagnóstico. Entonces, la intención de las autoridades fue crear esa unidad en la cual está primero en una red con todas las unidades, móviles de mastografía y con los mastógrafos del Estado. Que eso, para empezar, es innovador como sistema, no en el Estado, en el país. Entonces, están en red, y de aquí de la UNEM hay una sala de lectura donde algunos tienen, la verdad es que tenemos como 6 monitores donde están los radiólogos pescando, interpretando, pescando. La paciente que sale con sospecha birras 4 o 5, el centro de llamado les habla y la traen para que nosotros, junto con el médico clínico, junto con el radiólogo, determine qué tipo de biopsia se va a llevar y se llegue a un diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, nosotros referimos al COE. Si es la patología benigna, porque recordemos que también puede haber lesiones proliferativas benignas, ¿no? La mama tiene 2 tipos de lesiones así, como la importancia de saber si la lesión lleva un riesgo a cáncer. Entonces, las lesiones proliferativas son las que llevan riesgo a cáncer. Las lesiones no proliferativas, como es el adenoma, como es la ataxia ductal, esa no tiene riesgo de cáncer. Pero las lesiones proliferativas sí, y estas, las proliferativas con la HIP, las que más tienen. Entonces, eso, nosotros ya hemos, por ejemplo, como con las autoridades del ICEMBI, eso, el beneficio y la disminución de mortalidad no se va a ver en 1 año ni en 2. Nosotros creemos que va a tener a alguno en mediano plazo, que va a ser a 5 o 6 años, en donde sí se pueda disminuir esa tasa de mortalidad, porque obviamente ahorita son los primeros comienzos, pero realmente es un método innovador en el cual pues podemos ser punta incluso para a lo mejor los sistemas de salud en Latinoamérica. Sobre el cáncer de cervix, yo creo que cada quien, habrá muchas áreas en las que se pueda fortalecer de forma interna, pero sí, ahorita no es, a lo mejor ya es algo en el que hay más recursos. En el caso de cáncer de mama, por ejemplo, existe la necesidad en tener más radiólogos, radiólogos oncólogos, radiólogos con alta especialidad en patología mamaria, y eso es algo que, por ejemplo, dentro ya hay más, o sea, al menos hay recursos en colposcopía, hay recursos en citotecnólogos,
y siempre va a haber necesidades. Recordemos que como el sistema y la economía de la salud no exenta el principio económico, que las necesidades nunca van a ser satisfechas y las necesidades en muchas ocasiones superan la demanda. Lo que es importante como salubristas y como médicos es que esos problemas que den los diagnósticos situacionales sí se les pueda hacer algún frente y de una forma organizada. Entonces, pues la propuesta de la Secretaría yo creo que ha sido buena, no ha tenido una omisión, y yo creo que es algo en lo que podemos estar trabajando, y yo creo que se va en buenos caminos con resultados. Simple y sencillamente podríamos hacer la pregunta: hace 2 años, ¿dónde estaba este trabajo, no? Si hay un subregistro, eso es algo de que todas las mesas de trabajo con los oncólogos y con porque luego hay mesas de trabajo dentro del Consejo Estatal de Salud, ¿no? Así que donde van los del Centro Oncológico y nosotros y los del ICEMILLES, y eso es un punto de controversia que siempre ha visto el mismo registro histopatológico para las neoplasias malignas que tienen, que ahí creo que no se ha actualizado como desde el 2004. Pero bueno, yo creo que lo importante es, también hay una cita que me gusta mucho, que es pues una vida inactiva es una muerte prematura, ¿no?